Mis padres me llevaron a la corte para un juicio insólito. Querían que el sistema judicial les concediera el derecho de quitarme el corazón para salvar a mi hermana adoptiva, Susana Hernández. Sí, tal como lo lees. Mis propios padres, aquellos que deberían protegerme, ahora luchaban para reclamar mis órganos como si fueran suyos. El juez, con rostro severo y una presencia casi intimidante, utilizó tecnología de última generación para extraer nuestros recuerdos, asegurando que cada prueba presentada fuera irrefutable. El destino de mi cuerpo estaba en manos de un jurado de 12 personas que, siguiendo estrictamente el protocolo judicial, decidirían si mi vida continuaría o si sería sacrificada para salvar a Susana. Ellos estaban seguros de que no me atreverías a enfrentar el juicio, convencidos de que era demasiado cobarde o malvada para defenderme, pero los dejé boquiabiertos, cuando mis recuerdos empezaron a proyectarse en la pantalla gigante frente a toda la sala. Incluso los más incrédulos no pudieron contener las lágrimas. La verdad, como un golpe inesperado, se reveló sin filtros. El espectáculo estaba servido. Subí a la plataforma destinada a los acusados. En la gran pantalla frente a mí, los comentarios en tiempo real empezaron a fluir. Las reacciones del público variaban entre indignación, confusión y un morboso interés. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Era la primera persona en tener el valor de someterse a este tipo de juicio, uno en el que los recuerdos son la evidencia suprema. Los criminales suelen rendirse solo ante pruebas irrefutables, y aquí estaba yo, desafiando todas las expectativas. Antes de comenzar, el juez me dirigió una última advertencia. Su voz era grave, pero había en ella un matiz de compasión. Defendida, ¿está al tanto del proceso judicial y de sus consecuencias? ¿Está segura de que quiere continuar? Asentí con determinación, aunque sabía perfectamente lo que estaba en juego. Si era encontrada culpable, sería eutanasiada de inmediato, y mis órganos pasarían a manos de mis padres. Ellos usarían mi corazón para salvar a Susana. En el lado de los demandantes, mis padres biológicos me miraban con un desdén que todavía lograba doler, incluso después de años de soportarlo. Susana, sentada junto a ellos, llevaba una máscara y gafas de sol que ocultaban su rostro. No podía ver su expresión, pero su postura altiva hablaba por sí sola. Respiré profundamente y cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí, miré al juez con firmeza. «Estoy lista. Comencemos». El juez giró hacia mis padres. «Demandantes, ¿están al tanto de que el juicio...?» Pero antes de que pudiera terminar, mi madre lo interrumpió bruscamente. «Somos sus padres. ¿Cómo podríamos perder este caso? Apúrense y terminen con esto». Susana no tiene tiempo que perder. Y así comenzó el juicio. El primer cargo contra mí fue presentado con una teatralidad que casi parecía ensayada. Mi madre, entre sollozos y pausas dramáticas, me acusó de haber abandonado mis obligaciones familiares. Según ella, fui negligente con mi padre, quien estaba postrado en cama, y me entregué a un estilo de vida egoísta y decadente. La pantalla mostró imágenes de mi madre llamándome insistentemente, incluso llevando a mi padre discapacitado hasta mi casa para suplicarme ayuda, pero, según ella, yo nunca respondí. Los comentarios del público eran brutales. ¿Qué clase de hija puede ser tan ingrata? ¡Es un monstruo! ¡Qué desperdicio de educación! Todo el tiempo, mis padres mantenían una expresión de victoria. Susana, por su parte, levantaba ligeramente el mentón, como si ya supiera el desenlace. Cuando fue mi turno, el personal colocó el dispositivo de extracción de recuerdos en mi cabeza. Sentí un dolor agudo, como si me clavaran miles de agujas en el cerebro. Pero mantuve la calma. No emitiría un sonido que les diera satisfacción. Unos segundos después, 2 palabras gigantes aparecieron en la pantalla. «No culpable». La sala quedó en silencio absoluto. Luego, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la pantalla se llenó de signos de interrogación y comentarios de incredulidad. ¿Cómo puede no ser culpable? Esto tiene que ser un error. Mis recuerdos comenzaron a proyectarse. Mostraban todo. El accidente automovilístico en el que los padres de Susana murieron, cómo mi padre, siendo el mejor amigo de su padre, la adoptó sin dudarlo. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Desde el momento en que Susana llegó a nuestra casa, mi vida se convirtió en un infierno. Mis padres, quienes antes me trataban con cariño, cambiaron por completo. Susana se convirtió en el centro de su atención, mientras yo era relegada al papel de una extraña en mi propia familia. Cuando las imágenes terminaron, la sala quedó en silencio, y por primera vez vi a mi madre bajar la cabeza con culpa. Susana siempre fue el centro de atención en nuestra familia, como si su existencia compensara algo que a mis padres les faltaba. Desde el primer momento en que llegó a nuestras vidas, cualquier cosa que le gustara tenía que ser suya, sin importar lo que me costara a mí. Recuerdo cuando me pidió mis libros de texto y tareas. No los quería, protesté, sabiendo que la maestra me regañaría si no entregaba mi trabajo. Mi padre no lo aceptó. Acaba de perder a sus padres. ¿Qué problema hay en que le des un cuaderno?, dijo antes de abofetearme. No fue la primera ni la última vez. Las cosas empeoraron ese año antes de los exámenes finales. Susana vio mis bolígrafos y decidió que los quería. Me negué, sabiendo que eran esenciales para mis estudios. Mi padre, furioso, agarró una escoba y me golpeó. «Eres una chica desalmada y egoísta. ¿Qué problema hay con estos bolígrafos? Dáselos a Susana».
Mientras yo gritaba de dolor, mi madre la abrazaba y consolaba. «Está bien, te compraré unos nuevos», le prometió. Susana, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Pero estos bolígrafos parecen los que mi madre me dio por mi cumpleaños». Temblando, le entregué todo mi estuche de lápices. «Deja de golpearme», supliqué. «Tómalo todo, no quiero nada». Ese día no fui a mis exámenes, y al fallar todas las materias, me obligaron a abandonar la escuela. «De todas formas, eres demasiado tonta para la escuela», se burló mi padre, mientras se giraba hacia Susana. «Ella es diferente. Siempre ha estado en la cima de su clase». Lo irónico era que yo solía ser la mejor de mi clase, pero nunca importó. Pronto, mi madre me consiguió un trabajo en una fábrica. «Trabaja duro y envía dinero a casa a tiempo», me dijo. «Las colegiaturas de Susana no son baratas». Cada palabra que salía de su boca era sobre Susana. Nunca notó cómo sufría por los dolores de mi primera menstruación, ni las manchas rojas en mis pantalones. El trabajo era agotador, pero la pequeña biblioteca en la fábrica se convirtió en mi refugio. Durante los descansos, leía libros de texto dañados y viejos. Algunos compañeros, al ver mi sed de aprender, me ayudaron como tutores. Incluso intentaron inscribirme en una escuela cercana. Aunque enviaba casi todo mi salario a casa, guardaba un poco con la esperanza de volver a estudiar algún día. Un día me enfermé y no pude enviar el dinero a tiempo. Mis padres irrumpieron en la fábrica, gritando y golpeándome frente a todos. En el caos, mis libros cayeron al suelo y el dinero escondido entre las páginas salió a la vista. Mi padre, enfurecido, me pateó en el estómago. «¿Cómo te atreves a esconder dinero de nosotros? No te mataré hoy, pero esto no quedará impune». Mi madre destrozó los libros. «¿Estás estudiando? Eres una basura, pero aún sueñas con la escuela», dijo mientras los rompía y los pisoteaba. Antes de irse, se llevaron todo el dinero que tenía escondido y registraron mi dormitorio. «Si tienes tanto tiempo libre, consigue otro trabajo. Susana necesita dinero para sus clases extracurriculares». Sin nada más, tuve que buscar trabajos a tiempo parcial para pagar los libros destruidos. Uno de ellos fue en un sitio de construcción, donde hacía tareas pesadas. Una vez, debilitada por los dolores de menstruación, dejé caer un cubo de cemento. El capataz, al ver mi estado, me dijo que ya no debería trabajar allí. Me arrodillé y supliqué entre lágrimas: «Puedo hacerlo mejor, por favor. Dame otra oportunidad». Él suspiró y trató de ayudarme, pero el cemento se había secado, atrapando mi pie. Finalmente, los trabajadores tuvieron que usar un martillo para liberarme, hiriendo mi pie en el proceso. Esa fue mi vida. Golpes, humillaciones y sacrificios. Todo por Susana. Mis padres, completamente cegados por ella, nunca pensaron en cómo sobreviviría yo sin dinero, sin estudios y con un cuerpo cada vez más agotado. Pero en esa pequeña biblioteca de la fábrica, entre libros dañados, seguía soñando con un futuro diferente, aunque cada día ese sueño parecía más lejano. A pesar de todo, me despidieron del trabajo. El capataz, quizás por lástima o culpa, me dio $300 adicionales. Me miró con una mezcla de pena y preocupación, diciendo que debía ir al médico por mi lesión y que me comprara algo decente para comer, algo que me ayudara a recuperar fuerzas. Asentí, aunque mi orgullo estaba hecho trizas, y me alejé cojeando. Cada billete que llevaba en el bolsillo representaba horas de esfuerzo, dolor y humillación. Pero, ¿sabes qué? Era mi cumpleaños. Decidí darme un pequeño lujo. Caminé hasta una pizzería local que siempre olía a masa recién horneada y ajo. Pedí un plato de pasta que apenas podía permitirme. Estaba cansada, herida y hambrienta, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña chispa de alegría al ver el plato frente a mí. Justo cuando iba a dar el primer bocado, la puerta del restaurante se abrió y ellos entraron. Mis padres, con Susana, parecían sacados de una revista de moda. Mi madre llevaba un vestido impecable y tacones altos. Mi padre, un traje caro que no necesitaba presumir. Susana, como siempre, lucía como una pequeña princesa, con una falda abullonada y un lazo perfecto en el cabello. No me habían visto todavía, pero yo ya sentía el calor de su presencia como una amenaza. Intenté concentrarme en mi comida. Cuando finalmente me vieron, mi padre se detuvo en seco. Su rostro pasó del asombro a la furia en cuestión de segundos. «Escondiste dinero de nosotros otra vez, ¿verdad? Eres una mocosa desagradecida», espetó caminando hacia mí con pasos firmes. Mi madre no se quedó atrás. Antes de que pudiera reaccionar, estaba tirándome del cabello, gritando entre sollozos: «Eres una adulta ahora, y así es como nos pagas, salir a comer mientras nosotros sufrimos». No pude decir nada. ¿Qué podría decir? Yo estaba allí, con el cabello despeinado, la ropa vieja que no me quedaba bien y zapatos gastados que apenas cubrían la herida en mi pie. La sangre manchaba el suelo, pero nadie parecía notarlo. O quizás simplemente no les importaba. Mis padres estaban demasiado ocupados escupiendo su rabia, y Susana, mi perfecta hermana menor, se cubría la nariz con una expresión de disgusto. El plato de pasta aún estaba en mis manos. Era lo único que tenía en ese momento, y me aferré a él como si fuera un escudo. Me llevé la comida a la boca tan rápido como pude, ignorando el dolor, la vergüenza y las lágrimas que comenzaban a caer. Fue la mejor comida que había probado en años. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir, pero no duró mucho. Mi padre arrancó el plato de mis manos y lo volcó sobre mi cabeza. «¡Adelante!»,
Come hasta llenarte, ingrata. Luego se marcharon, llevándose a Susana con ellos. Antes de salir, mi madre revisó mis bolsillos y tomó todo el dinero que tenía, como si fuera su derecho. Yo me quedé ahí, tirada en el suelo del restaurante, con restos de comida en el cabello y una tristeza que me aplastaba el pecho. El gerente del lugar intentó ayudarme. Me ofreció otro plato. Incluso se negó a aceptar el dinero que había pagado, pero yo simplemente negué con la cabeza. Salí cojeando del restaurante y, para colmo, comenzó a llover. La gente me miraba, pero nadie decía nada. Caminé bajo la lluvia, dejando que las gotas se mezclaran con mis lágrimas. Ese momento, esa escena, se proyectaba ahora en la pantalla del tribunal. El silencio en la sala era ensordecedor. Mis padres evitaban la mirada del juez y Susana mantenía la cabeza baja, como si quisiera desaparecer. De repente, una voz rompió el silencio. «¡Detengan esto! ¡Esto es una locura!». Una mujer mayor, de cabello plateado y rostro familiar, avanzaba entre la multitud. Su presencia era imposible de ignorar. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los míos. Mi corazón dio un vuelco. Era mi abuela materna. No la había visto desde que tenía 12 años, desde aquel día en que mi padre la echó de casa entre gritos y acusaciones. ¿Abuela?, susurré sin poder creerlo. Ella me miró con una mezcla de dolor y determinación. «Sí, mi niña, estoy aquí». Mi madre se puso pálida. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?», repitió mi abuela, su voz temblando de rabia contenida. «Vine en cuanto supe de este circo macabro». «¿Cómo te atreves, María? ¿Cómo puedes llevar a tu propia hija a juicio?». Se dirigió al juez con una postura erguida, a pesar de su edad. «Su señoría, soy Elena Martínez, abuela materna de la defendida. Durante años intenté protegerla del abuso que sufría en esa casa, pero ellos me lo impidieron. Tengo pruebas». Sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están las cartas que mi nieta me escribió en secreto, fotografías de sus lesiones, informes médicos. Todo está aquí». El juez asintió, y en ese momento supe que algo estaba a punto de cambiar. Por primera vez sentí que no estaba sola. Vi cómo su mano temblaba mientras se aferraba al brazo de mi madre, como si el tiempo y el peso de los años hubieran convertido cada movimiento en un acto de voluntad. El juez ordenó un receso de 15 minutos para revisar las nuevas evidencias. Todo el mundo parecía contener el aliento, como si el oxígeno mismo estuviera suspendido en la sala. Mientras los oficiales escoltaban a mi abuela hacia el estrado, ella se detuvo junto a mí. Fue un gesto breve, pero cargado de tanto significado que el aire pareció volverse más denso. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando finalmente pudo mirarme de cerca. «Mi pequeña», murmuró con un hilo de voz. Extendió su mano arrugada hacia mi rostro, pero se detuvo a medio camino, vacilando, como si temiera que el contacto físico pudiera romper algo más que el silencio. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haber luchado más fuerte, por no haber encontrado una manera de salvarte». Las palabras atravesaron la barrera que había construido durante años de soledad, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Años de sentir que nadie realmente se preocupaba por mí, que era invisible para el mundo, se desmoronaron en un instante. Allí estaba ella, con todas esas pruebas que había guardado con tanto cuidado y con un amor que parecía más grande que la vida misma. Era demasiado para soportar. En la pantalla del tribunal, los comentarios en vivo comenzaron a cambiar. «Espera, ¿había alguien intentando ayudarla todo este tiempo?». «La abuela guardó todas las pruebas, por años. Esto cambia todo». Mis padres, sentados al otro lado de la sala, intercambiaron miradas nerviosas. Por primera vez desde que empezó el juicio, vi algo que no había esperado. Miedo. Verdadero. Palpable. Susana, la perfecta hija adoptiva, se hundió más en su asiento, como si quisiera desaparecer entre las sombras de la sala. Nadie podía haber previsto el giro que estaba a punto de tomar todo esto. Cuando el juicio se reanudó, el ambiente había cambiado. Había tensión, pero también una sensación de anticipación que flotaba en el aire. Mi abuela tomó su lugar en el estrado, y el dispositivo de extracción de recuerdos fue colocado cuidadosamente en su cabeza. Todos en la sala contenían la respiración mientras las memorias comenzaban a proyectarse en la pantalla gigante frente a nosotros. La primera imagen era clara. Una niña pequeña. Yo, a los 10 años, temblando en la puerta de mi abuela, con los brazos llenos de moretones y el miedo dibujado en cada rasgo de mi rostro. Fue después de que adoptaran a Susana, explicó mi abuela con una firmeza que no había esperado, a pesar del evidente dolor en sus palabras. Mi nieta apareció en mi puerta en medio de la noche, descalza y asustada. Me dijo que sus padres la habían echado de casa porque Susana quería su habitación. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio en la sala. En la pantalla de comentarios, las palabras explotaban. ¿La echaron de su propia casa? ¿A los 10 años? Eso es un intento de homicidio. ¿Dónde estaban los servicios sociales? Mi madre se levantó bruscamente con los ojos llenos de furia. Está mintiendo. Nunca la echamos. Ella se escapó. El juez golpeó su martillo con fuerza. Señora, siéntese o será expulsada de la sala. Su tono era firme, inquebrantable, y mi madre por primera vez pareció vacilar.
Las memorias continuaron proyectándose, año tras año, cada imagen un recordatorio cruel de los días más oscuros de mi vida. Yo, buscando refugio en casa de mi abuela. Ella, fotografiando cada lesión, guardando cada nota desesperada que le escribí pidiendo ayuda. Intenté denunciarlo, continuó mi abuela, y ahora las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Pero ellos siempre tenían una explicación. Decían que me estaba entrometiendo, que estaba celosa porque preferían a Susana. Cuando amenacé con llevar el caso a la justicia, usaron sus conexiones para alejarme. De repente, Susana se levantó. Sus movimientos eran torpes, como si la culpa que llevaba sobre los hombros fuera una carga demasiado pesada. No puedo más con esto, dijo, quitándose las gafas de sol y la máscara que había llevado durante todo el juicio. Su rostro estaba marcado por las lágrimas. Yo sabía lo que estaba pasando, confesó con una voz quebrada. Sabía que la estaban lastimando por mi culpa, pero tenía tanto miedo de volver a quedarme sola. Cuando perdí a mis padres, me prometí que haría cualquier cosa para mantener mi nuevo hogar, incluso si eso significaba... Se detuvo, ahogada por los sollozos. Incluso si eso significaba destruir a alguien más. Los comentarios en línea estallaron de nuevo. La máscara cae. ¿Todo este tiempo lo supo? Es tan culpable como los padres. Mi padre intentó callarla, pero Susana continuó. No necesito un trasplante de corazón. Nunca lo necesité. Fue una mentira que inventé cuando escuché que ella había tenido éxito en la vida. No podía soportar que fuera feliz después de todo. El juez se inclinó hacia adelante, con una expresión de absoluta incredulidad. Señorita Hernández, ¿está usted confesando que fabricó una necesidad médica falsa para este juicio? Susana asintió, temblando como una hoja al viento. Sí, yo falsifiqué los documentos médicos. Mis padres... Ellos no lo sabían. Les hice creer que me estaba muriendo porque sabía que harían cualquier cosa por mí. Siempre lo han hecho. Mi madre se derrumbó en su asiento, el color desapareciendo de su rostro como si hubiera visto un fantasma. Mi padre, en cambio, parecía haber envejecido una década en un instante. La sala estaba sumida en un silencio que lo decía todo. La verdad había salido a la luz y ya nada volvería a ser igual. El dispositivo en la cabeza de mi abuela seguía funcionando, revelando un flujo incesante de pruebas de años de abuso sistemático. Cada palabra proyectada era como una daga, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba fija en Susana y en lo que acababa de confesar. Todo ese tiempo, todo ese sufrimiento, las noches sin dormir, los días llenos de miedo. Y al final, resultaba que todo había comenzado por el capricho de una niña asustada, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus propios errores. En las redes los comentarios explotaban. Esto es enfermizo. ¿Cuántas vidas destruyó esta familia? La abuela es una heroína. El juez golpeó su martillo, ordenando un receso más. Esta vez era para que la fiscalía evaluara los nuevos cargos. Falsificación de documentos médicos, perjurio, fraude, malversación, abuso infantil. Mientras los oficiales escoltaban a Susana fuera de la sala, ella se detuvo frente a mí. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si el peso de años de mentiras la hubiera alcanzado de golpe. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento tanto. No le respondí. ¿Qué puedes decirle a alguien que destruyó tu vida por miedo a perder la suya? Sentí los brazos de mi abuela rodeándome, dándome el refugio que había intentado ofrecerme toda mi vida. Esta vez, nadie la detuvo. Cuando el juicio se reanudó, el fiscal se levantó cargando con un nuevo montón de documentos. Su rostro reflejaba una seriedad que llenó la sala de tensión. Su señoría, la fiscalía solicita presentar cargos adicionales contra los acusados: fraude por la falsificación de documentos médicos, malversación de fondos, abuso infantil sistemático documentado y obstrucción de la justicia. Además, pedimos una orden de protección inmediata para la defendida y su abuela contra todos los acusados. El juez asintió gravemente. Concedido. En cuanto al caso original, se volvió hacia mí, sus ojos cargados de decisión. Este tribunal considera absolutamente infundadas las pretensiones de los demandantes sobre sus derechos sobre los órganos de la defendida. Más aún, encuentra este intento particularmente atroz, dado el historial de abuso revelado. Los comentarios en línea eran un torrente de opiniones. Justicia, finalmente. La abuela nunca se rindió. El juez continuó. Respecto a los cargos criminales, este tribunal ordena la detención inmediata de los acusados mientras se procesan los cargos formales. Mi madre rompió en un llanto histérico. No pueden hacernos esto. Somos sus padres. Mi padre, en cambio, parecía haberse derrumbado, envejecido décadas en cuestión de horas. Puso una mano en el hombro de mi madre y habló con voz débil. María, basta. Es hora de afrontar lo que hicimos. Antes de que los oficiales llegaran a Susana, ella se puso de pie, temblaba visiblemente. Me entregaré voluntariamente, dijo con un hilo de voz. He estado huyendo de la verdad demasiado tiempo. Cuando la escoltaban fuera de la sala, se detuvo nuevamente, sin mirarme. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada palabra de tu testimonio fue como un cuchillo en mi conciencia. Viviré con ese dolor el resto de mi vida. El juez volvió a hablar, esta vez dirigiéndose directamente a mí y a mi abuela.
Este tribunal otorga la custodia legal temporal de la defendida a su abuela, Elena Martínez, pendiente de la resolución final de los procedimientos criminales. Mi abuela me abrazó con fuerza, sus lágrimas se mezclaban con las mías. El juez prosiguió. Además, se ordena una investigación exhaustiva de los activos financieros de los acusados para determinar la extensión del fraude y establecer la restitución apropiada. En las redes la gente seguía escribiendo: la justicia existe. La abuela es un ejemplo de fortaleza. Mientras veía cómo se llevaban a las personas que alguna vez llamé familia, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. No era por ellos, sino por la niña que fui, por los años que me arrebataron, por todos los «y si» que nunca serían. Mi abuela, como si pudiera leer mis pensamientos, me susurró: mi niña, no podemos recuperar el pasado, pero podemos construir un futuro, juntas. El juez dio un último golpe con el martillo. Se levanta la sesión. Los procedimientos criminales comenzarán en una semana. Mientras salía de la sala con mi abuela a mi lado, sentí que, por primera vez, el peso de los años comenzaba a desvanecerse. Este tribunal lamenta profundamente que haya tenido que llegar a estos extremos para obtener justicia. Su valentía hoy no solo la ha liberado a usted, sino que ha expuesto un caso de abuso que necesitaba ser detenido. Salimos de la sala del tribunal, mi abuela sosteniendo mi mano como lo hacía cuando era pequeña. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi simbólica, y por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar verdaderamente libre. Han pasado 6 meses desde aquel día en el tribunal. A veces, cuando despierto en la casa de mi abuela, aún me cuesta creer que todo haya cambiado tanto. El proceso criminal fue rápido y contundente. Las pruebas eran devastadoras, décadas de registros cuidadosamente guardados por mi abuela, testimonios de vecinos y antiguos trabajadores de la fábrica, e incluso los registros bancarios que mostraban el desvío sistemático de mi dinero. Mis padres fueron sentenciados a 8 años de prisión por abuso infantil, fraude y malversación de fondos. Susana, mi hermana, recibió una sentencia menor de 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 1. Durante el juicio se reveló que ella misma había estado en terapia durante años, lidiando con el trauma de la pérdida de nuestros padres y la culpa por su papel en mi sufrimiento. Fue difícil procesar su confesión, pero al menos tuve la certeza de que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Las redes sociales explotaron durante semanas. Las publicaciones iban desde mensajes de apoyo hasta historias de otros sobrevivientes. La justicia tarda, pero llega, leí en un comentario. Y en muchos sentidos tenían razón. Esta historia abrió los ojos de muchas personas sobre el abuso familiar, sobre lo que se esconde detrás de las puertas cerradas. Mi abuela, mi heroína silenciosa, fue el pilar que nunca dejó de luchar. Decidió transformar su antigua habitación de huéspedes en mi santuario. Mientras pintábamos juntas las paredes de un azul tranquilo, me dijo con firmeza: esta vez nadie te quitará tu espacio. No sabía que ella había guardado mucho más que evidencias. En una caja en su ático encontré mis cuadernos escolares de la infancia, fotos que creí perdidas para siempre e incluso mi viejo oso de peluche. Sabía que algún día volverías, me dijo con lágrimas en los ojos. Guardé cada pedacito de ti que pude salvar. La investigación financiera reveló que mis padres habían acumulado una cantidad significativa de dinero usando mi trabajo y esfuerzo. El tribunal ordenó que todo fuera devuelto a mí, con intereses. Mi abuela insistió en que lo usara para retomar mis estudios. Siempre fuiste brillante, me dijo. Ahora es tu momento de brillar. Así que me inscribí en la universidad local para estudiar Derecho. Quiero ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Por las tardes trabajo como voluntaria en una organización que apoya a niños víctimas de abuso familiar. Cada vez que veo a un niño recuperar su sonrisa, siento que una pequeña parte de mi propia herida sana. Hace una semana recibí una carta de Susana desde la prisión. Al principio no quería abrirla. Mi abuela se sentó conmigo cuando finalmente lo hice. Querida hermana, comenzaba. No merezco llamarte así, lo sé. Pero quiero que sepas que la terapia me ha ayudado a entender el monstruo en que me convertí. No busco tu perdón. Solo quiero que sepas que tu testimonio cambió algo en mí. Estoy trabajando para ser una mejor persona, aunque sé que nunca podré deshacer el pasado. Los comentarios en línea sobre nuestro caso eventualmente se transformaron en algo más grande. El hashtag Justicia Familiar se volvió viral, y miles de personas compartieron sus historias. Mi abuela y yo decidimos usar parte del dinero recuperado para establecer una fundación. La llamamos Corazón Valiente, en honor a todos los niños que, como yo, tuvieron que encontrar fuerzas para sobrevivir al abuso de aquellos que deberían haberlos amado. Anoche, mientras cenábamos en el pequeño jardín de mi abuela, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo. No tengo que esconderme. No tengo que fingir. No tengo que sobrevivir. Ahora, finalmente, puedo vivir. Mi abuela me observaba desde el otro lado de la mesa, con sus ojos llenos de amor y orgullo. ¿En qué piensas, mi niña?, preguntó. Sonreí, sintiendo la calidez del sol en mi rostro. En que algunos corazones no necesitan ser trasplantados, abuela. Solo necesitan ser liberados. La frase final en la pantalla del tribunal decía: esta historia no es solo sobre justicia, es sobre esperanza. Es un recordatorio de que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y así, con cada nuevo amanecer,
Escribo un capítulo más de mi vida. Ya no soy la niña asustada que fui, soy una superviviente, una estudiante, una defensora, una nieta amada. Soy libre. Y mi corazón, este corazón que intentaron reclamar como suyo, late más fuerte que nunca. Ahora sé que el verdadero cambio que necesitaba no era físico, era liberarme.